Qué bendición, hermanos, estar ya sintonizando el adiestramiento y prestos para poder ser guiados en todo este proceso y poder ser enseñados, instruidos, corregidos, ubicados, ¿verdad? Eso es lo que el Señor ha estado haciendo con todos y cada uno de nosotros. Si ustedes recordarán, la semana anterior terminamos el capítulo número 3, del cual hablaba acerca de el origen del hombre viejo. Hoy vamos a ver el capítulo que sigue, el capítulo número 4, el que nos habla de el hombre nuevo, o sea, la nueva criatura. Si ya vimos el hombre viejo, naturalmente tenemos que ponerle mucha mayor atención, en este caso, al hombre nuevo, a la nueva criatura que ha sido creada según Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Cristo allá en la cruz del Calvario definitivamente murió para que nosotros fuésemos perdonados. Y vive, como dice aquí nuestro apóstol, para nuestra liberación. Ahora, él explica aquí de dos sustituciones. Una tiene que ver con la cruz, que asegura nuestro perdón, pero la otra tiene que ver con nosotros, la cual asegura nuestra victoria a través de esa vida manifestada en nosotros, la vida de Dios, la vida del Espíritu. Dice Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así como Cristo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. Si ponemos cuidado a ese texto, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Por eso el bautismo debe hacerse correctamente. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en la persona de Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así como Él se levantó entre los muertos, también dice que nosotros, así también nosotros, andemos en vida nueva. Ahora, nosotros somos nuevas criaturas, tenemos la naturaleza de Dios. Por eso allá en 2 Corintios capítulo 5 y verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, hemos sido bautizados en Cristo, pero debemos estar en Cristo, porque eso dice la Escritura, que el que está en Cristo es nueva criatura. Entonces las cosas viejas definitivamente han pasado, pero también todas son hechas nuevas. Eso es lo que nos permite a nosotros ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Este reino que está siendo gobernado por Satanás, de ahí nosotros fuimos sacados y trasladados al reino de su amado Hijo. Por eso es importante que nosotros comprendamos lo que dice Colosenses,
El capítulo 1 y verso 12 de Colosenses dice, al Padre que nos hizo aptos. Esa parte queremos resaltar cuando dice al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Las Escrituras nos muestran que Él nos ha hecho participar de los santos, de la herencia de los santos en luz. ¿Quién? El Padre. Tú y yo, como nuevas criaturas, como nacidos de nuevo, el Padre nos hace entonces o nos ha hecho participar de la herencia de los santos en luz, pero también dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tú y yo fuimos librados de esa potestad. Ahora, quien ha estado reinando en este mundo, pues, y predominando, no es el reino de Dios. Dios desde un principio sí estableció el que todo fuese dirigido bajo el gobierno de Dios. Que todo el mundo y todo el sistema, el universo, la creación, fuese dirigido por una cabeza que es Cristo Jesús. Pero por eso dice en Colosenses capítulo 1 y versos 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten en Cristo. Ahora, recordemos que todo fue creado por Él y para Él. Sin embargo, ¿cómo es que sucede? ¿Cómo es que el reino de las tinieblas fue implantado? Bueno, Satanás operó a través del hombre carnal. Todo lo que él necesitaba y todo lo que él necesita es exactamente la naturaleza pecaminosa. El hombre carnal es exactamente esto, es lo que él necesita. Por eso es de que nosotros cuando hablamos de mundo nos estamos refiriendo al sistema. Algunos cuando se habla de mundo lo entienden o lo interpretan de otra manera. Sin embargo, no debemos de interpretar, debemos de entender correctamente que cuando nosotros hablamos de mundo, lo que estamos haciendo es que estamos hablando del sistema. Todo el sistema. Y es lo que se ha corrompido. Pero ¿a quién ha utilizado Satanás para esto? Naturalmente al hombre carnal. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 12 y verso 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, dice, será echado fuera. Notemos, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bueno, es importante conocer, es importante entender los dos reinos. Cuando nos habla la escritura, sí nos muestra básicamente los dos reinos. Uno es el reino de Dios, el reino que Dios ha implantado, ha establecido. Ahí es donde las nuevas criaturas, ahí es donde está la nueva creación.
Ahí está el régimen de Dios. Ahora, sin embargo, hay que entender que todo lo que Dios ha creado puede estar dentro de su reino. Todo aquello que Dios ha creado, pero que no está bajo el dominio o bajo el gobierno de Satanás mismo. Por eso es importante entender que aún Satanás no puede interferir en los planes de Dios, no puede interferir en el propósito de Dios, no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, si él no puede hacer nada por sí mismo, tenemos que entender que sí existe entonces el reino de Dios, donde se expresa su naturaleza, donde sus hijos manifestamos no solamente el estar siendo guiados por el Espíritu Santo, sino también gobernados por Dios mismo. Ahora, el reino de las tinieblas naturalmente es donde se encuentran los que viven según la carne. Ahí es donde se expresa la vieja naturaleza. Ahí es donde se puede ver el gobierno de Satanás. Por eso hay un texto en Juan capítulo 8 y verso 44, cuando Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora veamos cómo es que Jesús habla en esta ocasión. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero también dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Notemos que las obras, lo que hacemos, va a decir en qué reino estamos, de qué naturaleza participamos. Por eso dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, se hace en el reino de las tinieblas y se hace en el reino de Dios. Entonces, la manera en que el creyente está obrando, está haciendo, es lo que está mostrando en qué reino está. Ahora, recordemos que el reino de Dios es el reino que debe estar siendo establecido, debe estar siendo implantado, pero también debe estar siendo extendido por los suyos, por sus hijos, por aquellos que hemos entendido que la nueva naturaleza, la que hemos recibido de Dios, es necesario expresarla, es necesario evidenciarla. Ahora, cuando Dios determinó introducirnos, Dios a su reino, a su gobierno, definitivamente debía de hacernos nuevas criaturas. De ahí el nuevo nacimiento. Nunca podríamos ser aptos para participar del reino de Dios sin esa transformación. Por eso en Juan capítulo 3 y verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Está lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del espíritu. Y eso no podemos evitarlo. Se va a evidenciar lo uno o lo otro. Ahora, por eso es importante que veamos también lo que la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 15. Dice en el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción
hereda la incorrupción. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Las aptitudes o las capacidades que tenemos para vivir en el reino de Dios son las que determinan la naturaleza a la que nosotros pertenecemos. Entonces surge la pregunta, surge la interrogante: ¿pertenecemos a la vieja naturaleza o pertenecemos a la nueva naturaleza? ¿Somos nacidos de la carne o somos nacidos del Espíritu? Si vivimos según la carne, pues esa no es la naturaleza que se origina en Dios. ¿Quién facilita para vivir según la carne? Pues Satanás mismo, porque él es el que dirige, el que gobierna en ese reino. Pero en la nueva naturaleza, la naturaleza según Dios, es el Espíritu el que permite que nosotros evidenciemos que hemos nacido de nuevo. Por eso no podemos vivir según la carne, satisfaciendo los deseos que no son de Dios. Para vivir en el Espíritu es necesario que entendamos que debemos hacer los deseos de nuestro Padre. En 1 Juan 3:8 también dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Veamos que dice el que practica. Está hablando del que se ejercita en eso. Dice claramente el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, no se trata de lo bueno, dice acá nuestro apóstol, no se trata de lo malo, se trata de la carne o se trata del espíritu. Para entender muy bien lo que venimos, en lo que venimos siendo enseñados. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esto no va a cambiar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esto es parte de la vieja naturaleza o la naturaleza antigua, lo cual no hay forma que pueda entrar al reino de Dios. Porque Dios no podía introducirnos con una naturaleza que no ha sido creada ni originada por Él. El plan que Él se propuso es otro. Es matar la naturaleza pecaminosa en nosotros. Exactamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y cuando Él se levanta entre los muertos, nos da nueva vida a cada uno de nosotros. Por eso, en 2 Corintios capítulo 5 y verso 17, vemos un texto, por cierto, muy conocido, pero dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es así como podemos entrar al reino de Dios. El reino donde está el Espíritu Santo, está gobernando. Donde el mismo Espíritu Santo está llevándonos a esa transformación. Por eso recordemos que la cruz fue el medio
que Dios usó para llevarnos totalmente al lugar que Él quería, y a través de la resurrección definitivamente nosotros se nos ha impartido la vida de Jesús, porque Él vive, nosotros vivimos. Romanos 6:4, que mencionamos también antes, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, la resurrección es el nuevo punto de partida. ¿Cuándo o dónde ocurre? Justo con el nuevo nacimiento. Lo lindo, lo maravilloso, lo glorioso de esto es que allí Jesús en la cruz cancela todo lo que pertenece al primer régimen, y a través de la resurrección habilita o nos habilita a todos conforme a lo que necesitamos para vivir en ese nuevo gobierno. Por eso en Romanos 7:6 también dice, pero ahora estamos libres de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, si estamos libres de la ley, debemos servir bajo el régimen nuevo, bajo el régimen del Espíritu. Es ahí donde tú y yo debemos encontrarnos sirviendo, bajo el gobierno de Dios, bajo el régimen del Espíritu, y no, como dice la Escritura, bajo el régimen viejo de la letra. Me llama la atención porque Pablo nos enseña aquí nuestro apóstol que establece que los cristianos somos aquellos que hemos muerto en Cristo. Eso significa que la conducta de nosotros debe ser una conducta que caracteriza a una persona nacida de nuevo. 4 aspectos importantes de la vida de toda nueva criatura, nos explica acá nuestro apóstol. 1 es morir juntamente con Cristo. 2, resucitar con Cristo. Hacer morir lo terrenal. Y 4, vestirnos del nuevo hombre. Voy a repetir esta parte porque esto es vital que nosotros lo conozcamos, lo comprendamos para que podamos al mismo tiempo aplicarlo. Los 4 aspectos importantes de la vida de toda nueva criatura o todo nacido de nuevo es que ha muerto juntamente con Cristo. 1. 2, que ha resucitado con Cristo. 3, que está haciendo morir lo terrenal. Y 4, que se está vistiendo del nuevo hombre. Qué importante es que entendamos que hemos muerto con Cristo, hemos resucitado juntamente con Él, por lo tanto hacemos morir lo terrenal y nos vestimos del nuevo hombre. Vamos a ver cada uno de estos aspectos la siguiente semana. Vamos a dejarlo hasta allí el día de hoy y voy a pedirles que me acompañen, que oremos juntos, por favor, en esta hora. Padre bueno, muchas gracias porque al nosotros conocer y entender la
vieja naturaleza y su manifestación, la nueva naturaleza, la que es según Dios, y su expresión. Es para que nosotros no solamente lo conozcamos, sino que nosotros lo apliquemos en nuestra vida correctamente. Señor, no se trata de repetir versos, sino se trata de aplicarlos continuamente en nuestra vida, porque ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de tu amado Hijo. Gracias, Padre, por lo que tú nos muestras, por lo que nos enseñas. Gracias, Espíritu Santo, por traernos a este régimen, al régimen donde expresamos la naturaleza de Dios. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es muy importante que nosotros llevemos paso a paso este proceso. Justamente ha estado enseñando nuestro apóstol en Reforma estas semanas atrás acerca de la vieja naturaleza, acerca de la nueva naturaleza, acerca de hacer morir lo terrenal en nosotros. Creo que es algo que Dios ha estado, y como lo digo, creo firme, con firmeza, ¿verdad? Creo firmemente que es algo que Dios ha estado insistiendo para que todos nosotros podamos comprender dónde estábamos antes, pero dónde estamos ahora. ¿Qué es de lo que participamos hoy estando en Cristo como nuevas criaturas? Quiero darles gracias una vez más por los saludos de cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre del Señor y espero que estemos prestos la próxima semana. Un abrazo para todos. Hasta pronto. De toda potestad eres tú, nada se compara a tu poder. Reinas con justicia y autoridad,